En cada edición de En Exclusiva con Miguel Ángel Herrera Podcast se cuenta en una introducción una pequeña historia. La historia muchas veces no se cuenta como es, porque la historia se cuenta de acuerdo al que la paga, de acuerdo al que la prepara y de acuerdo al que la lanza. En la historia de la República Dominicana acontece mucho eso. Yo, que fui y soy un apasionado de la historia. ¿Te gusta la historia, Elizabeth? Me encanta, tú sabes que sí, me gustan las relaciones internacionales, por eso estudio también diplomacia. Y trabajaste sigues trabajando en la diplomacia. Pero cuando uno tiene una persona como de esa talla, de ese nivel, de ese tipo, de ese nivel, locutor, productor, político exitoso, visitó China y estuvo sentado en la mesa con el que hoy es presidente de China. No voy a decir más cosas, voy a decir que aquí está Charlie Mariotti. Aquí está, qué orgullo. Gracias, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sí, porque no sabemos a qué hora nos van a ver, ¿verdad? Esos son los saludos digitales. Sí. Los saludos digitales, los saludos que ya no se hacen. Buenos días, aquí estamos. No, ya no. Charlie, qué placer tenerte en nuestro espacio. Hablemos de la historia, hablemos de la política, hablemos del país, hablemos de... ¿Cómo va el país, Charlie? Para comenzar. Él se queda callado. Te lo digo... No. Lo piensa. Te lo digo con toda sinceridad. Claro que sí. Yo creo que son tiempos difíciles, no solamente para la República Dominicana. Casi siempre a través de la historia, el primer cuarto de siglo regularmente siempre ha sido difícil. Igual que esas entradas finales de siglos, comienzo de siglos, a través de la historia siempre hay mucho movimiento, marea alta. Entonces, Charlie, ¿quiere decir con esa respuesta que das que el mal tiempo que se está viviendo en Dominicana no tiene nada que ver con el gobierno? No, tiene que ver evidentemente porque cada país enfrenta esos retos, claro, esas mareas, esos vendavales, esos vientos, los enfrentan de acuerdo a sus exigencias, demandas, particularidades, claro, sus niveles de eficiencia, sus niveles de eficacia, su capacidad para solucionar, confrontar situaciones, problemas. Se confrontan con planificación, con mucha planificación, con mucha prevención y anticipación. ¿Y por qué hace tanto énfasis cuando hablas de planificacación? Bueno, o planificar. Pero a mí me gustaría que él me lo diga porque él inclusive hizo un post que lo vi en el día de hoy cuando estaba husmeando, que el gobierno nos va a dejar sin metro, sin esto, sin lo otro. Entonces me gustaría que él me dijera, ya que estamos hablando de esos temas, porque habla tanto y lo enfatiza en planificación. Eso quiere decir que estamos viviendo un gobierno que tal vez improvisa mucho o falta de planificación. La planificación es prevención, la prevención es planificación. Tú previenes en base a qué? A ver más allá de la curva, ver el siguiente paso. Entonces, lamentablemente, si tú quieres que yo te responda, y volvemos al principio, va la República Dominicana bien, sin caer en el pesimismo, pero tampoco pecar o caer en un optimismo falso, hipócrita, irreal. No vamos bien. Y una de las razones es precisamente que el signo de los días, de los meses y los años de este gobierno ha sido la improvisación. Este gobierno llegó al gobierno sin saber para qué iba a gobernar, ni cómo iba a gobernar. O con una situación anómala. Ni cuál iba a ser el camino. Y llega en una situación, es verdad que llega en una situación difícil. Claro. Llega en medio de todavía de la pandemia del COVID-19. Todo eso del COVID-19. De acuerdo, que arrancó
más o menos ahí en el 19, y a nosotros y el país, en el caso dominicano, se cierra en marzo del 20. Claro. En marzo del 20. El gobierno llega a mediados de año. Sí. Toma posesión el 16 de agosto del 20. Mire, llegaron ahí y posiblemente la primera pregunta que pasó por la cabeza del presidente de la República fue: ¿a qué vinimos? No tenían la más mínima idea. O sea, no había ni siquiera un librito, dos líneas. No había la más mínima idea, lamentablemente, y eso es triste tener que decirlo. Yo no quisiera tener que decirlo así, pero creo que los hechos, siempre contundentes, siempre no hay manera de tú rebatir un hecho. Y la realidad es que lo que estamos viviendo es producto de que desde el primer día no había un plan. Si algo pasó en el 12, fue que desde el día 1, en la transición, se hacía taller, se hacía escritorio, se hacía mesa de conferencias, se hacían reuniones, todo el día, horas muertas u horas vivas, porque eran real y efectivamente productivas, claro, para saber cuando lleguemos el día 1, 16 en la tarde y 17 de agosto, tenemos que saber con qué arrancamos. En cada ministerio, en cada dirección general y en cada área de gestión de gobierno. ¿Cuáles iniciativas de tipo de carácter legislativo? ¿Cuáles acciones de manera concreta? Acciones de contingencia, es decir, acciones, digamos, de manejo, es decir, de impacto inmediato. Decisivas. De impacto inmediato. Exacto. Ahora, lo único que faltaba ahí eran nombres. Fulano aquí, fulano allá. Pero fulano. ya estaban definidos los perfiles. Es correcto. Que hubo casos en que se nombraron personas que el perfil no era el del cargo, pasó. Pero en sentido general, Gustavo Montalvo, que ya sabía que iba a ser ministro de la presidencia y coordinador de gabinete, Gustavo Montalvo sabía exactamente lo que iba a pasar en los primeros 3 meses. José Ramón Peralta. En la gracia, es decir, en la famosa gracia de darle 3 meses sin ataques. Y Gustavo Montalvo podía hacer eso y pudo hacerlo porque Gustavo venía manejando el equipo técnico, el equipo de conformación de armar el programa de gobierno desde el día 1. Sí, pero un ejemplo, don Charles, con la experiencia que usted tiene y así mismo, aunque usted es político y va a defender su línea, pero hay que poner y ser claro. Un ejemplo, en el 2012 no teníamos una pandemia, tal vez hubo una planificación, pero al verse ahora reflejado en el 2020 una pandemia que el mundo no sabía a lo que se abstenía, tal vez eso afectó muchísimo. Y estaban ¿cuántos años? O sea, 16 años fuera del gobierno, fuera del roce del día a día. Del día a día. O sea, es decir, que estaban fuera de forma. No. Usted me contestará. Se supone que ellos debieron mantenerse permanentemente yendo al estadio, haciendo su preparación física, preparándose mentalmente y alimentándose bien, tomando mucha agua. Claro, poniéndose en forma. Aumentando su resistencia, poniéndose en forma, porque en la medida que era más desafiante el entorno, lo que tenían por delante, la exigencia era mayor. Entonces no hay excusa. En los momentos difíciles, ¿dónde se conoce el buen marino? Cuando sabe navegar. En el mar como un plato. No, así o en el turbulento. Mar con turbulencias. Ahí se conoce el marino. Entonces, ¿qué ellos debieron hacer? Y lamentablemente no lo hicieron. Prepararse. Es verdad, tenemos una pandemia, el país todavía anda en mascarillas, todavía andamos vacunando, todavía andamos vacunando, todavía andamos detrás de mascarillas, detrás de insumos, tenemos sobresaturación, pero perfectamente.
nosotros manejamos la pandemia. Y en el caso el grueso de la pandemia nos tocó a nosotros, claro, la parte más difícil. La parte más difícil. Claro, porque ahí iniciábamos, y ahí sí no se sabía. Entonces ya ellos tenían rumbos establecidos. Ya ellos cuando llegan se encuentran quédate en casa. Ellos cuando llegan se encuentran para ti. Ellos cuando llegan se encuentran ya con todo un programa que tenía que ver con transferencias monetarias condicionadas. Claro. Algunas ya no tan condicionadas, sino condicionadas por la crisis, por los momentos especiales que se estaban viviendo. Pero ¿qué pasó? La pandemia ya en el 2021, finales, principios del 2021, comenzó a abrir. Ya nosotros prácticamente andábamos sin mascarillas. Protección, es sin mascarillas. Sí. Entonces el mundo se abría. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Entonces, ¿y qué está pasando ahora? Charlie, ¿qué sigue pasando? Quiero interrumpirte aquí porque no quiero que la idea se pierda. Cuando Elizabeth menciona, no, tú mencionaste a Montalvo. A Gustavo Montalvo. A Gustavo Montalvo. Yo te voy a mencionar nombres para que tú me digas qué tú piensas si esos todavía estuvieran en el poder. Arranco. José Ramón Peralta. Un funcionario súper eficiente. Donald Guerrero. No sé. Buen amigo. Roberto Rodríguez de Marchena. Una superestrella. Entonces, si ese equipo era de superestrellas, ¿cómo se dejaron atrapar? Porque la verdad hay que decirla, en una vorágine que todavía su nombre figura dentro de casos supuestamente de una corrupción que todavía no tiene ninguna explicación. Bueno, pero no, Roberto Rodríguez Marchena está muerto. Sí, está muerto. Lamentablemente. Ido a destiempo. Y no tiene nada que ver con lo que tú estás mencionando. No, lo que quiero... Tú me estás hablando, de Donald Guerrero y en ese caso... porque quería establecer un José paralelismo. Ramón. Quería establecer el paralelismo en lo que tú mencionabas de Montalvo y los otros funcionarios que tuvieron muchas responsabilidades y hasta donde yo sé, cumplieron con su deber. En el caso de Donald y José Ramón, ese es un caso que está en la justicia. Yo me imagino, y Gonzalo está en el mismo expediente. Faltaba Gonzalo. Yo asumo que eso tendrá una definición entre enero, febrero, marzo, no más de ahí, se tomarán decisiones. Pero no es un circo. Se tomarán decisiones respecto a si ellos van a juicio de fondo o no van a juicio de fondo. La pregunta que me hago yo, que se hace el sereno, que se hace el chofer, ¿es un circo o es una situación creada y procreada para tapar ciertos modelos de deficiencia en el área de la administración pública? Yo creo que nadie, aquí poquísima gente ya cree en la famosa justicia independiente. Poquísima gente. Y se ha evidenciado claramente que había una intención, independientemente de culpas o no, de inocencia o no, eso tendrá que determinarlo la justicia. Sí. ¿De acuerdo? El PLD en eso ha sido coherente y yo he sido reiterativo. En esos días hicimos un media tour de 5 programas, incluyendo un podcast ahí en Santiago, en la ciudad Corazón. Fuimos hasta el 25, pueblo. El canal de los Bermúdez allá. Que ahora es el canal 8. Ahora es el canal 8. De Domingo y hermanos y hermanas. Y yo decía, antes de que lo dijese el compañero Johnny Pujols, yo decía, mire, yo no quiero absolutamente, ni pido que se le haga a los que resulten parte de un expediente, ya sea en INAVIE, en Agricultura, en SENASA, en el SEA, donde sea, yo no quiero que le hagan lo que hicieron con los nuestros. Pido respeto, presunción de inocencia, derecho a la legítima defensa y que no sean víctimas del exceso que es, porque deniega derechos, porque va en contra del espíritu de la Constitución y del mismo Código Penal y del Código Procesal Penal, que la medida de coerción sea la que debe ser la excepción de manera permanente, que son los famosos 18 meses que se convierten en una condena previa. Fíjense hasta dónde llega
la no bondad del PLDismo, claro, ni de Charlie Mariotti, sino el respeto y la coherencia a lo que debe ser un Estado de Derecho y un país que debe vender de manera permanente seguridad jurídica. Porque cuando un ciudadano, un inversionista, alguien que quiere invertir dinero en el país, ve eso con un político, ¿qué va a pasar? Que la mayoría de los políticos no tenemos quién es. El general, los coroneles no tienen quien escriba, como diría Gabriel García Márquez. Dice, espérate, la seguridad jurídica ahí es muy frágil. Claro. Y eso afecta si eso es un político. Y eso afecta a la inversión, eso afecta a la inversión extranjera directa. Entonces, que es importantísima. Claro. Entonces, en el caso de José Ramón y Donald, 18 meses le cantaron. Sí. Ahora, vamos a ver qué pasa en el juicio. De hecho, cuando aparecen juezas no tan manejables, manipulables por el Ministerio Público, de esas juezas o esos jueces que cogen miedo y se encogen ante la retórica de Wilson Camacho, de la hoy procuradora. Cumpliendo el mandato. Llegó una jueza, en estos días vi una jueza que dijo, ustedes me trajeron a mí toneladas, quintales de expedientes, cientos, miles y miles de hojas, y ahí había, sabe Dios cuántas pruebas y cuántas cosas que ustedes decían que eran pruebas que no tenían absolutamente nada que ver con el caso. Eso lo dijo una jueza. ¿En qué caso fue? Fue en un caso ahora reciente. Reciente fue, creo que el de... Sí. Fue no hace mucho tiempo de eso. Fue ahora. Es que le han puesto unos nombres tan estrafalarios, vamos a llamarle así a los casos, que yo te lo digo porque yo soy corresponsal internacional de muchas cadenas. Y me da pena cuando me dicen, ¿y qué es eso? El caso Calamar, el caso qué sé yo, que digo, bueno, esas son denominaciones de origen que se le han dado a casos en la República Dominicana para tipificar e identificar algunos casos que en términos jurídicos podrán estar en la justicia. Mírate un caso, yo lo conversaba esta mañana con un amigo en un desayuno. Yo le decía, uno de los errores de los que articularon todo esto, porque evidentemente todavía se sigue, aquí hay sectores, tanto externos como internos, que quisieran ver desaparecer el PLD. Yo estoy convencido de eso. Pero no está desapareciendo el PLD según una prensa muy comprometida. Que sigan pensando así. Que renuncia un alcalde pedáneo de una comunidad que tiene 10,000 habitantes y ya eso quiere decir y nos siguen dando y publican, pero nunca le dan reverberancia, no se hacen eco, no amplifican, no multiplican cuando se van de la fuerza del pueblo, Charlie, cuando renuncian del PRM. Las encuestas. Espérate, déjame terminarte. Para que no se me pierda la idea. Y yo le decía, uno de los errores fue pensar que cogiendo a fulano del entorno del presidente, eso era el PLD. Se equivocaron, el PLD es mucho más que eso. El PLD es mucho más que eso, porque el PLD ni es mío, ni es de nadie, ni era de Juan Bosch, ni era de Leonel Fernández, ni era de Danilo Medina. El PLD es la suma, es una comunión de visión, de misión, de cómo encarar los problemas nacionales, y donde hay personas, algunas que se desviaron, como en toda comunidad, claro. Pero la inmensísima mayoría de los PLDistas son gente de bien. Charles, pero hay algo. Y se mantiene. Las encuestas. Sí, pero las encuestas. Para no salir de ahí del PLD, hay muchas cosas, o sea, hay muchas personas que dicen, ok, el PLD no se sabe lo que va a pasar, ya el PLD no es igual que anteriormente, eso lo sabemos. Pero ¿qué usted considera que le falta al PLD ahora mismo para poder renovarse como partido, para poder ser una fuerza de partido, valga la redundancia, fuerte y que sea una opción para los dominicanos? Mire, cuando yo oigo decir no, que el PLD que va rumbo a la desaparición, que va a sacar menos de 10, yo reitero, ni fue verdad el 28 de Leonel Fernández en el 24, ni fue verdad el 11% de Abel.
hubo un porcentaje significativo de votos de PLDistas que migraron, que cruzaron hacia el ex compañero, y algunos muy molestos con el ex compañero no votaron, o no salieron a votar, o posiblemente votaron hasta por el PRM con tal de no votar por el ex compañero. Porque hay ex compañeros, hay compañeros que al ex compañero le cobran, que se fue en el 19, hay que se mantuvo, que no habló por nosotros cuando estaban las persecuciones de por medio, que el rumor público habla de que tenía una alianza o tiene una alianza con el gobierno contra nosotros. Lo que dicen muchos. La reverberación del pueblo. Sí, del pueblo, el rumor público. Sí. Entonces, ahora, ¿qué está pasando ahora? Mire, la realidad es que la Fuerza del Pueblo y el PLD fluctúan. Nosotros subimos, ellos suben, nosotros bajamos, pero nos mantenemos ahí en el rango de 18, 19, 20, 21, 22, en las que yo veo constante, que no son para engaños. Okay. Que no son en las para reales. Engaños. No son de escritorio ni son de habitación. Las que no son para engaños. Ahora, en una de 2.800 entrevistas de la tercera semana de agosto, ahí yo vi a la Fuerza del Pueblo en 20, el PLD en 18 y vi al PRM 38, 39. Pero fue la tercera semana de agosto. Sin embargo, ayer vi una, PRM 34, PLD 22 y Fuerza del Pueblo 20. O sea que los números van variando de semana a semana. Yo me imagino que el levantamiento de las entrevistas se hizo en pleno escándalo de Cenas. Sí, es correcto. Creo que si se encuesta en esta semana con el apagón de Aerodón, cambian los números. Con el apagón de Aerodón, cuando viene a ver, oiga bien, el PRM te anda en 30. Y la tendencia es al deterioro. La tendencia real del PRM y del gobierno es al deterioro. Y el que tiene un poco de experiencia política se da cuenta de cómo se van dando las secuencias. Cuando nosotros entramos, después, y que me perdonen los compañeros, compañeras, después del que sale Odebrecht, ¿de acuerdo? Danilo viene de ganar con 63. Sí. ¿De acuerdo? Ahí viene 18, hacemos relaciones con China. ¿De acuerdo? Viene el COVID, que nos salva, que las vacunas que nos llegan por China. Sí, por China, correcto. Que las mascarillas que nos llegan por China. China se convierte en un auxilio, en un salvavidas invaluable, que hoy no tiene ningún precio. Claro. Vacunas chinas. La primera vacuna que yo me puse fue una china. Era una china. Fue una china, sí. Para que entendamos. Y fue la primera parte del proceso de vacunación. Creo que la mayoría no pusimos la primera fue China. Sí. Entonces, ahí vienen, se desata Marcha Verde. Comienza el tema viene el tema de la posibilidad de la reelección de Danilo, de la modificación de la Constitución. Pero eso duró poco. Viene, pero comenzó el ensayo de los motoristas constitucionales, que eran todos haitianos, promovidos por Leonel y Luis Abinader, en alianza, porque increíble. Uno de los organizadores principales era Juan Uvieres, sí, y Antonio Marte. ¿Y con quién terminó Juan Uvieres siendo hasta candidato a senador en el 24? Por la provincia Esmeralda y Olímpica de la Patria Monteplata. Sí. Con la Fuerza del Pueblo. No nos perdamos. Entonces, hay un reciclaje. Entonces viene la suspensión de las elecciones. Fíjate cómo al dedo malo, todo se le pega, que ya está mayugado, que está golpeado, amoratado, se le van pegando los golpes. Viene la suspensión de las elecciones de febrero. De febrero. En febrero, el PLD ganaba
un grupo de alcaldías que después pierde. Cuando se repautan las elecciones, después pierde. Le voy a poner una que ganaba, Monteplata, Jesús Contreras. Sí. Le ganaba Altagracia Herrera de Brito. Ese día perdió. Hermis Rosario le ganaba a Rafael Neno Bisonó en Yamasá. Y perdió. Perdió después. Sí. Oiga bien, le está hablando Charlie Mariotti, ex senador de Monteplata, y de Monteplata, que fue la provincia que mejor le fue en la República Dominicana al PLD. Ganó 4 alcaldías de 5. Ahora en el reciente. En el 24. 4 alcaldías, 4 municipios de 5. Y el municipio más grande, los votados. Entonces, nos pegan a nosotros el foul. Es un fraude que quiere hacer el PLD. ¿No lo recuerdan? Sí, es correcto. Y sucede y acontece. ¿Qué pasó? Que después viene la información, el expertise de los técnicos que vinieron de fuera, de las organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema electoral en América Latina. ¿De acuerdo? ¿Y qué dijeron? No, eso ni salió del gobierno, ni lo promovió el PLD, eso no es verdad. Sin embargo, el coronel que estaba ahí, hoy es general. Ese fue el que estaba adentro, Ese fue el famoso tema de lo de escáner y todo eso. Claro, pero que tampoco ahí hubo una planificación, ahí no los técnicos hubo una programación. Telefónica también. Pero el técnico de la compañía telefónica. Sí. ¿Verdad? ¿Dónde anda? Premiado. El coronel, cuando llegan al gobierno, DGC. Sí. ¿Y después qué? Jefe de la policía. Jefe de la Policía Nacional. Entonces, o sea, hubo premios. Hubo premios. Entonces el PLD no tuvo absolutamente nada que ver con eso. Ahora, que hay que reconocerle a Danilo Medina y digan lo duro que eso fue así. Que contrario a 2 ex candidatos, eran candidatos en ese momento, que eran Luis Abinader y Leonel Fernández, ¿verdad? ¿Quiénes llamaron a Castaños Guzmán supuestamente? ¿Quiénes llamaron a Castaños Guzmán supuestamente? Amenazando y diciendo hay que suspender las elecciones donde quiera, las municipales. Las municipales. No, pero que el voto electrónico es el que está fallando, el voto manual, que era la mayoría del país, va bien, ahí no hay ningún problema. En la provincia de Monteplata entera se estaba votando manual y no había ningún problema. No hay que suspenderlas completas. Era mediodía. Sí, era mediodía. Sí, era mediodía. Ya al mediodía tú tienes un termómetro, tienes una idea, la experiencia nos improvisa, ya más o menos. El grueso va en la mañana a votar. Ya tú tienes una idea de cómo va el proceso. ¿Qué sabía el PRM y qué sabía la Fuerza del Pueblo? Que el PLD iba a arrasar, que iba a ganar un número muy grande de alcaldías y distritos municipales. Entonces, por eso había que forzar a Castaños Guzmán y a los miembros de la Junta Central Electoral a que suspendieran. Sin embargo, dicen, y no me atrevo a asegurarlo 100%, que Danilo nunca llamó. Dicen. Y yo he hablado con muchísima gente. Es más, he hablado con actores de primera línea que forzaron para que Danilo llamara y supuestamente Danilo dijo, no, yo no voy a interferir porque van a decir que se está metiendo el presidente de la República, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, ¿qué pasó? Danilo actuó como un demócrata convencido. Correcto. Porque después vino una presión a Danilo de que cuando comenzó la Marcha Verde, y eso mucha gente no lo sabe en la República Dominicana, Marcha Verde en la Plaza de la Bandera, y había compañeros de mucho peso, de mucho criterio, con mucha influencia, que decían, y yo me incluí en algún momento, vamos a coger el puente de la 17. Nadie quiso. Y, no, Danilo no quiso. Y convoquemos el PLD, eso es antes de las elecciones presidenciales, convoquemos el PLD al puente de la 17, lugar histórico, donde en el pasado, un lugar ahí donde Peña Gómez, el mismo profesor Juan Bosch, parte de la historia de la vida democrática, de la movilidad de masas, de pueblo. Y sin embargo, la idea era vamos a medir fuerzas, Plaza de la Bandera.
y que el PLD está vivo antes de las presidenciales. ¿Y qué dijo Danilo? Que no. Ustedes están locos. Y se lo estoy diciendo, posiblemente el primero que está diciendo esto hoy soy yo. Se lo estoy dando como una primicia, pues no he oído mucha gente hablando de eso. Y recuerdo que nos reuníamos 20 senadores, 23 senadores, yo era candidato. Yo era candidato y ya sentía los espuelazos de la ola. Ya yo veía la ola, el tsunami tailandés, de Indonesia, que venía detrás de el filipino. El de Filipinas, que venía persiguiéndome porque yo venía descendiendo en las encuestas de manera muy rápida. Entonces, decíamos, hay que confrontar, tenemos que medir fuerzas, no podemos dejarnos matar. Sin embargo, Danilo tuvo la grandeza de decir, yo no voy a provocar un encontronazo, yo no voy a provocar una confrontación, muertos. El país no está para eso. Vamos al proceso, a las presidenciales. Y eso nadie habla de eso. Pero ahí está. Bueno, es bueno conocer la historia, saberlo, o no conocerla, sino revivirla. Y entenderla, porque muchos no la entienden. Sí, pero tú sabes que eso en términos políticos cada quien la entiende a su manera. Pero vamos a hablar un poquito del PLD en un futuro. O sea, ¿cómo usted lo ve? ¿Cómo está trabajando internamente para volver a catapultarse y volver a tomar y posicionarse en la parte electoral? Pero, ¿y qué tú te crees? ¿Que estamos desposicionados? Bueno, a simple vista. Pero con 21, 22%, 20, 21%, 22%, ¿tú crees que un partido está mal? Y la Fuerza del Pueblo con 20, 22%. Pero ha habido divisiones, salió del poder no de una manera positiva. Pero está bien. ¿Cómo es la parte de la historia? Está bien y mal para nosotros. Claro. Esa es la vida. Hay ciclos. Hay ciclos positivos y hay ciclos negativos. Ahora, el PLD tiene ahí. El PLD no tiene caras nuevas, frescas, consumibles, digeribles, apetecibles para las nuevas generaciones. Claro que sí. Es correcto. Tiene ahí a Johnny Pujols, sí. Tiene a Zoraima Cuello, sí. Tiene a Juan Ariel Jiménez, sí. Tiene a Charles Mariotti Jr. El PLD está lleno de talentos. Tiene a Yuri Enrique, tiene a Alfonso Ureña. Y yo le puedo decir a Carolina Wetmuller, si hay un partido que está enseñando rostros nuevos, de verdad, es el Partido de la Liberación Dominicana. Johnny Pujols es un muchacho. Sí. Y usted sabe que Johnny Pujols era de los jefes de INAVIE. Sí. No sabía. Sí. No, yo no. Juan Ariel. Y sin embargo, no hay un escándalo. No hay un escándalo. Es una generación nueva. René Jaques, sí. Jefe de INAVIE, no hay un escándalo. Entonces, el PLD tiene ahí esa generación, ese grupo que viene empujando y que está ocupando su espacio con mucha madurez. ¿Qué significa mucha madurez? Que no están haciendo así. Están haciendo así. Le están acotando el proceso. Con sus capacidades, claro. con su visión, van ocupando su espacio sin tener nadie que regalárselo, ni tampoco negárselo. Ahora, vamos a ver cuando el PRM salga del poder. Porque va a salir. Claro que sí. Y van a ser desconectados, desenchufados. Les vamos a quitar la electricidad, la energía. Pero no con los apagones de ahora. Vamos a quitar, si a ellos sí los vamos a pagar, como ellos han apagado al pueblo dominicano. Que ahí anda la gente vuelta loca. Velones, humeadoras, inversores, plantas eléctricas. Lo que se creía ya etapa superada. ¿Volvimos hacia atrás? Estamos volviendo atrás. Con un país iluminado, oigan bien, iluminándose calles, en vez de con bombillas, con gomas quemadas, con neumáticos quemados. Qué triste. Qué triste. ¿Cuánto retroceso? Ríese. No. Pero es una realidad. Es una realidad. Me recuerda que también usted tuvo en una entrevista y la periodista se estaba riendo y usted le dijo, ¿por qué usted se ríe? Me recordé de eso. ¿Cómo fue? Que usted le dijo a una periodista en un podcast que estuve viendo. En una entrevista que me hicieron en Política por un tubo en el canal
29 Teleuniverso de Santiago. De Santiago. Ella defiende su parte de Santiago. Le dijo, ¿de qué se ríe? Me recordé. ¿Y por qué usted se está riendo? Charlie, antes de que nos vayamos, yo quiero hacerte una pregunta. Muy poco. No, te imaginas, la televisión es corta y la vida tan larga. Charlie, ¿quién es Leonel Fernández? ¿Quién es Danilo Medina? ¿Quién es Luis Abinader para los dominicanos? Tú que estás palpando día a día, metro a metro, la historia de la República Dominicana en términos políticos, porque tú has recorrido gran parte de la geografía nacional. ¿Cómo ve el pueblo a esas tres figuras que de una forma u otra han estado llevando el peso de la presidencia de la República Dominicana? Leonel Fernández, habilitado, expresidente de la República 3 veces, 3 buenos gobiernos en sentido general. Danilo Medina, con sus luces, por mucho más luces que sombra, para mí, y ahí están los hechos, el mejor presidente de la República Dominicana, con hechos concretos, resultados concretos, claro, con sombras. Luis Abinader, creo que está llegando la hora ya de hacerle su juicio, su evaluación. Pero yo prefiero esperar que avance un poco. Pero por lo que estoy viendo y lo que se está sintiendo, creo que el juicio rápidamente, no el juicio de la historia, sino el día a día ya comienza a hablar de no que... fue medido con la misma vara ni los tres, comienza a hablar de que real y efectivamente Dame 15 minutos. va a terminar con el nombre, su nombre y su imagen muy, muy deteriorada. Bueno, pero ya Sí, terminando y 15 finalizando casi esta entrega, déjenme confesarle algo. Como yo no había tenido la oportunidad de conocerlo así en persona, solamente ver algunos videos, leer lo que él dice. Muchísimas cosas, Sí. conocerlo así. Yo lo hacía a usted totalmente diferente, Don. ¿Cómo? Yo lo hacía a usted como odioso, sangrudo y todo eso. Y me llevo... Oye, la apreciación. Oye, qué imagen. apreciación. No, es bueno decirlo, verdad, porque ya que claro, hemos estado claro. hablando de política, conocer a la persona para mí fue de mucho agrado. Me acusan, de hecho me salen los grupos focalizados, que soy prepotente, petulante. Bueno, no me ha dado esa. Arrogante, pero te estoy diciendo. Y sin embargo, lo que pasa es que a veces la gente no entiende. Por ejemplo, imagínate lo que me tocó a mí. PLD, perseguido. Yo secretario general. Sí. Entonces, Es difícil. Ir a los medios era, yo voy sin chaleco antibalas, yo voy a pregúntame lo que tú quieras, siempre ha sido así. Pero, obvio, no me dejo acorralar. Claro que no. No me dejo acorralar fácil. Entonces, yo tenía que ser un peleador impenitente, yo tenía que ser un carrito chocón, yo tenía que estar ahí, ¿cómo se llama? Siendo guardiado de manera intensiva. ¿Tú entiendes? Como en Señores, la cancha del baloncesto. Es que no es lo mismo 24, conocer el político que Claro. conocer la persona y conocerlo en cada ámbito. El político y el ser humano. Era guardiándome a cancha entera. Claro. Entonces, lógico que yo no podía tampoco ponerme ahí a... De risita. Ven, Pa' que la guagua me pise. No, nos vamos a dar, vamos a darnos. Y con fuerza. Y con lógico fuerza. que esos 3 años y medio, 4, me costaron. Entonces, cuando la gente me trata, cuando ya la gente me ve, este soy yo. Porque imagínate, yo tengo todavía un hemisferio que es medio artístico. Sí. Así ¿entiendes? porque usted fue comunicador y trabajó. Sigo siendo. Locutor. Sigo siendo. Tengo un programa de radio que voy cada vez que puedo, al mediodía con Mariotti y compañía, diversidad divertida, información sin subrición, radio y redes y radio responsable, sociedad mediática responsable, de red
de responsabilidad. Y friendo y comiendo se pasa la vida, y friendo y comiendo se pasa el amor. Así es. Entonces, ese es el precio que uno paga. Imagínate, yo no puedo salir a la calle y decirle a la gente, miren, yo no soy así. Yo no soy así. Imposible. Yo no soy así. Ni tampoco me puedo poner de charlatán a estar haciendo TikTok, meterme a tiktokero, por caer bien, etcétera, etcétera. Ahora, no soy un dinosaurio. Quizás mi cabeza anda más a 1000 y más lejos que cualquier joven de 25 o 30 años. ¿Usted me entiende? Claro que sí, totalmente. Bueno, yo creo que vamos a reiterar. Tienen que traer para hablar de mis aspiraciones presidenciales. Sí. No, esa es la segunda parte, porque no todas las partes se pueden contar de una sola vez, como el Quijote. Hay que dividirlo en partes y hacer que esos molinos de viento, que muchas veces traen el viento por donde no es, puedan volver a estar presentes con nosotros. Charlie, muchísimas gracias por estar aquí en exclusiva con Miguel Ángel Herrera Podcast. Elizabeth. Muchísimas gracias, don Charlie, por darnos la oportunidad de conocerlo un poco más. Gracias a ustedes, y yo reitero, que me inviten. Recuerden que la educación es la salud de un pueblo. Totalmente. La educación lo es todo. Si quieres una patria digna, educa. Gracias y nos vemos en nuestra próxima emisión. Miguel Ángel Herrera, Elizabeth Fonder y el grupo que trabaja detrás de nosotros, que son tan estrellas como las mejores estrellas. Nos vemos.